Ahí está. Vale. Bueno, pues ya son las 9:01. Vamos a esperar unos, 9:02 ahora. Vamos a esperar unos 3 minutos para realmente empezar. Aunque primero me gustaría saber si han tenido alguna duda hasta ahora. Explicar un poco más qué cosa. ¿Ok? La forma más fácil de pensar en la métrica de las palabras es pensar en qué es la métrica que viene del grafo de Cayley. Otra forma de verlo es ponerlo como que la distancia entre dos elementos, G y H, de tu grupo, va a ser la mínima longitud de una palabra que represente al elemento G inverso H. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi grupo Z2, está generado por el 0,1 y el 1,0, y entonces la palabra, no sé, el elemento 3,5 y el 0,0, ¿cuál es su distancia? Bueno, pues el 3,5 menos el 0,0 es otra vez el 3,5. Y entonces simplemente hay que encontrar una palabra en el generador, en el conjunto de generador en alfabeto 0,1,1,0, a modo de que nos dé el elemento 3,5, y el chiste es que sea de longitud mínima. Este caso es un poco aburrido porque pues termina siendo algo así como que 1,0 más 1,0 más 1,0 más 0,1 más 0,1 más 0,1 más 0,1 más 0,1. Ya. Son 8 elementos que representan moverse 3 y 5. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, podríamos tener algo así como que, bueno, me muevo 16 elementos para arriba, 16 para arriba, 20 para la derecha, y de ahí empiezo a regresar tantito más y así me voy. Eso también nos va a dar una palabra que va a representar al 3,5, pero no va a ser de longitud mínima. Entonces, esa es más o menos la idea. Es por eso por lo que yo prefiero pensarlo simplemente en el grafo de Cayley y no me complico la existencia. Simplemente pueden pensar, bueno, el Z2 con el 0,1 y el 1,0 se ve como precisamente un pedazo de esta cuadrícula. Pueden pensarlo en que es esta cuadrícula. Y entonces, si este es el origen, 3, 5, y ahí está. ¿Vale? Normalmente, ya en la práctica, salvo que el grupo sea finito, no es tan sencillo encontrar la distancia entre dos elementos. Lo que puedes terminar teniendo son aproximaciones de la distancia, es decir, puedes ir acotando la distancia entre dos elementos. Eso sí es en la práctica un poco más sencillo. Calcular la distancia exacta, pues ya va a depender, la dificultad va a depender mucho del grupo. ¿Ok? No sé si con eso resuelvo lo que mencionas o no. De nada. Vale, entonces ya son las 9:06. Entonces ya vamos a ir empezando. Perdimos unos 10 en el camino, pero pues ya ni modo. Entonces, la idea es lo siguiente. Pues, escuela de verano,
la segunda sesión. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas que vimos la clase pasada, sobre todo las cosas que vamos a estar utilizando más en esta sesión. Recordemos que una geodésica no es otra cosa más que un encaje isométrico de un intervalo a nuestro espacio. ¿Okay? Entonces es nada más algo así como que se agarran los reales, cortan un intervalo y este intervalo lo van a pegar de forma isométrica en el espacio. Así es como vamos a tener nuestras geodésicas, nuestros caminos más cortos. De hecho, terminan siendo así. Hay una forma de poder definir la longitud en los espacios métricos y resulta que esto es las geodésicas son los caminos de longitud mínima. Luego, un espacio es geodésico si para cualesquiera dos elementos existe una geodésica entre ellos. ¿Ok? Así de simple y sencillo. Luego, un espacio es propio si toda bola cerrada es compacta. Recordemos que esto lo que nos dice es que pues, el conjunto NXR, que lo definíamos como todas las Y en X, tales que la distancia de X a Y es menor o igual a R, esto es compacto. ¿Ok? Ahora, bueno, ya esto es compacto para toda X. Para toda X y para toda R. ¿Ok? Ahora, una acción es simplemente, lo podemos pensar precisamente por lo que vimos la sesión anterior de ver acciones como representaciones, lo podemos pensar como meter a nuestro grupo en un grupo de simetrías de un objeto. Ya de forma formal es precisamente esto, ¿no? Tienes una función de g cruz x a x, que tal que la imagen se va a denotar de esta forma, y que cumple dos cosas. La identidad siempre me deja las cosas fijas y la bolita es compatible con la operación de grupo. ¿Okay? Como les decía, esto es equivalente a tener una representación. Y bueno, ya si el grupo tiene, si este conjunto tiene una estructura adicional como espacio métrico, como grupo, como espacio vectorial, como lo que ustedes quieran. Entonces, normalmente lo que nos va a interesar es, en vez de pensar en que va a las biyecciones, va a ir a aquellas simetrías que me preservan esta estructura, ya sea simetrías, automorfismos de grupo, automorfismos lineales, etc. ¿Ok? Y entonces se va a decir que el grupo actúa por isometrías o por automorfismos o es una acción lineal. ¿Ok? Una acción es propia si para todo compacto este conjunto es finito. Este conjunto lo que nos dice es, vas a tomarte la traslación de tu compacto, la vas a intersectar con el compacto y vas a ver si es eso vacío o no. Si no es vacío, pertenece a este conjunto. ¿Ok? Entonces, imagínense que es como que tienen aquí una papita en su grupo. Esta es la papita K. Y entonces por acá tienen G de K. ¿Ok? Y el chiste es que todas las traslaciones que intersectan al K es una cantidad finita de traslaciones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es una acción propia. Ya en la sesión de ejercicios vieron varios ejemplos. Algo que no es propio, por ejemplo, tómense la esfera y hay una acción del grupo S1 en esta esfera. Acuérdense, S1 es un grupo con la multiplicación y va a estar actuando en la esfera por rotación. O sea, simplemente agárrense un eje, por ejemplo, el eje que va del polo norte al polo sur, y entonces la acción de S1 va a ser qué tanto vas a rotar a lo largo de este eje. ¿Ok? Esa acción no es propia. ¿Por qué? Porque pueden agarrarse una manchita, un compacto en su esfera, y va a haber una cantidad infinita, de hecho una cantidad no numerable, de elementos tales que al momento de que roto esta manchita,
las manchitas se van a intersectar. ¿Ok? Eso no es una acción propia, de hecho es una acción continua. Es por eso por lo que luego a las acciones propias también se les llaman propiamente discontinuas. Pero bueno, entonces esto es lo que es una acción propia. La forma más fácil de pensar en esto, o el ejemplo más sencillo, termina siendo un ejemplo de la forma Zn actúa en Rn. ¿Ok? Esa acción es propia. Ahora, una acción es cocompacta si el cociente es compacto. Recuerden que este cociente no es otra cosa más que pensar, bueno, en X hay una relación de equivalencia en donde dos puntos X y Y van a ser equivalentes. Si puedo, a través de la acción de G, puedo mandar X a Y. ¿Ok? Y entonces esto no es otra cosa más que una forma más fresa de escribir las clases de equivalencia de esta relación. Y bueno, si X es un espacio topológico, pues esto tiene una topología natural, que es la topología cociente. Y entonces una acción es cocompacta si esto es compacto. Ahora, si X es localmente compacto, o sea, no solo es un espacio topológico, sino es un espacio topológico localmente compacto, esto es equivalente a pensar que exista un K compacto tal que sus traslaciones me tapizan a todo X. ¿Ok? En todo lo que vamos a ver en esta sesión, esta es la forma más sencilla de demostrar que algo es cocompacto o no. Ahora, eso es en cuanto a acciones. En cuanto a darle ya un significado geométrico a los grupos, como estaba mencionando al inicio de la sesión, es, bueno, tienen un conjunto generador de G. El grafo de Cayley de G con respecto a este conjunto generador, que lo vamos a denotar por K de GS, es el grafo simplicial cuyos vértices son mis elementos de mi grupo, o sea, el conjunto de vértices es G, y dos elementos, G y H, van a formar una arista si G inverso H está en S unión S inverso menos la identidad. ¿Ok? Y bueno, sí, no queda de otra. Eso significa que, por ejemplo, H se puede ver como G por S. ¿Ok? Entonces déjenme lo escribo aquí. Esto implica que H es igual a GS para algún S en S unión S inverso, menos la identidad. ¿Ok? Y bueno, a la métrica inducida en G por el grafo de Cayley la llamamos métrica de las palabras. Si se les hace más sencillo, piensen en la métrica de las palabras únicamente como la métrica en el grafo de Cayley y listo. No se complican la existencia. Porque al final de cuentas, eso es lo que es. Y bueno, esa es la métrica de las palabras y habíamos dicho, antes de que se me olvide, ups, perdón, antes de que se me olvide, una cuasi-isometría, una lambda C cuasi-isometría para lambda mayor o igual a 1 y C mayor o igual a 0, es una función entre espacios métricos tales que, para empezar, cumple estas desigualdades. Y como les digo, es como la versión de la isometría, pero con un error multiplicativo y un error aditivo. ¿Ok? Esta es la desigualdad de encaje cuasi-isométrico, pero para hacer una lambda C cuasi-isometría no solo se necesita eso, sino se necesita que exista una D, tal que para todo Y en Y existe una X en X, tal que la distancia de Y a f de X es menor o igual a D. Esto es lo que luego se le llama el tener una imagen cuasi-densa. ¿Ok? Y bueno, una vez más, ¿preguntas hasta aquí? Ya saben, si les da pena escribirlo en el chat o abrir el micrófono, pueden también escribirle a Sandy y ella ya les responde. ¿A qué se refería con errores? Perdón. Con errores me refiero a decir, ok, esta distancia puede no ser igual a la distancia de x1 a x2, pero puedo acotarla
utilizando, por ejemplo, para el error multiplicativo, utilizando 1 sobre lambda por la distancia de x1, x2, en la desigualdad de abajo, y en la desigualdad de arriba, acotarla por lambda de x1, x2. ¿Ok? Noten, esto no es una definición formal de qué significa tener un error multiplicativo o un error aditivo. Esto es una expresión únicamente. Pero normalmente cuando uno ve este tipo de cosas, eso es a lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo esto y le agrego un error aditivo, o permito un error aditivo, es acoto por arriba y por abajo por lo que yo quiero aproximar con su error aditivo negativo aquí y su error aditivo positivo acá. Y lo mismo pasa con la multiplicación, ¿no? Multiplicas y multiplicas por el inverso. A eso es a lo que me refiero con un error aditivo y un error multiplicativo. Gracias. Nota, si lo que estoy diciendo no les aclara la situación, pueden decirme. Y ahí veo cómo les vuelvo a explicar esto. ¿Vale? ¿Más dudas? Ok. Entonces, les recuerdo, la idea de las cuasisometrías es que va a haber una cuasisometría entre X y Y. La forma intuitiva de decir esto es que va a haber una cuasisometría entre ellas si vistas desde muy, muy lejos, muy lejos, se ven iguales. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto hace que podamos pensar en dos espacios métricos iguales, aunque localmente no se vean igual. Un ejemplo que les mencioné la vez pasada de esto es Z y R. Z y R localmente son muy diferentes. Localmente Z es discreto, es decir, todo punto en Z es un punto aislado, lo cual definitivamente no sucede en R. Sin embargo, al momento de que yo me alejo lo suficiente, Z y R se van a ver iguales, entre comillas. Y eso es porque hay una cuasisometría entre ellos. ¿Ok? Desventajas de las cuasisometrías es que no tienen por qué ser continuas, no tienen por qué ser inyectivas y no tienen por qué ser sobreyectivas. Pero es el precio que hay que pagar para la geometría de gran escala. Ahora, si no hay más dudas, ¿la una? ¿Las dos? Ok. Si no hay más dudas, entonces ya nos vamos a lo que es el objeto principal de esta sesión, que es el lema de Milnor-Schwarz o Schwarz-Milnor. Tradicionalmente se ponen los autores en orden alfabético, pero como Schwarz lo hizo primero y después Milnor también lo hizo, entonces hay veces en las que se llama de Schwarz-Milnor, es lo mismo. Este lema, su importancia está en el hecho de que me une los dos puntos de vista de la teoría geométrica de grupos. Por un lado se tiene el estudiar a los grupos a través de sus acciones y por otro lado estudiar a los grupos como espacios métricos, como objetos geométricos en sí mismos. El lema de Schwarz-Milnor nos dice, la geometría a gran escala nos permite unificar estos dos puntos de vista. ¿Ok? Entonces, la versión cuantitativa del lema de Milnor-Schwarz, que es la más sencilla de demostrar hasta cierto punto, es la siguiente. Si ustedes tienen un grupo y un espacio X lambda C cuasigeodésico con C positivo, aquí esto es importante para que las cuentas salgan, tal es que G actúa en X por isometrías y existe un subconjunto de diámetro finito que metapiza a X. Y además de todo esto, si llamo B' a la vecindad de radio 2C de B, que por si no saben qué es esto, aquí les escribo.
son todos los x en x, tales que existe un y en b, tal que la distancia de x a y es menor o igual a 2m. Entonces es como que la unión de las bolas de radio 2c centradas en elementos en b. Pueden pensarlo así también. Entonces, si b' es la vecindad de radio 2c de b, entonces el conjunto S definido como son todos los Gs en Gs, tales que Gb' intersección B' es diferente del vacío. Queremos que este conjunto sea finito. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Si ustedes pueden juntar todas estas propiedades, entonces para empezar, S es un conjunto generador de G y por consecuencia, esto implica que G es finitamente generado. ¿Ok? Y punto número 2, para cualquier x en x, la función órbita, que la vamos a denotar ahorita como phi sub x, que va de g a x, a modo de que g va a g actuando en x chiquita, esta función es una cuasisometría. Esto obviamente pensando en, bueno, este ya es un espacio métrico, este es con respecto a la métrica de S. ¿Ok? Entonces, esto es el lema de Milnor-Schwarz. Hay cosas que uno puede omitir aquí para hacer más general este lema, pero por cuestiones prácticas es más fácil dejarlo así. Así es más fácil de demostrar y es más fácil exponer la demostración. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esta cosa. Entonces, primero vamos a ver qué S genera a G. La idea es, ok, yo tengo un, perdón, esto. Yo tengo un G en G y la idea para demostrar que S genera G es ver a G igual a S1 hasta Sn, en donde las SIs están en S unión S inverso. Eso es lo que hay que demostrar para ver que S genera G. Entonces, para eso vamos a tomarnos a G y un elemento X en B, un elemento cualquiera, ¿vale? No importa, el chiste es que esté en B. Ahora, como el espacio es lambda c cuasi geodésico, eso significa que entre X y G de X va a existir una cuasi geodésica que los une. Y nada más para fijar notación, la llamamos gamma y va a ir del intervalo 0L a X, ¿vale? Ahora, lo primero que hay que hacer es partir el intervalo 0L en subintervalos uniformes. Y aquí debo de ponerle comillas, porque si bien casi todos son uniformes, el último subintervalo puede que no lo sea. Entonces, hacemos n igual a esto. Esto es únicamente para que salgan las cuentas. Ahí el chiste es encontrar el buen n bajo el cual vamos a andar partiendo esto. Pero este es el bueno. Definimos TJ como J veces C sobre lambda. Esto está bien porque esto es positivo y esto es mayor o igual a 1. Y entonces, bueno, y esto para J de 0 a n-1 y llamamos Tn a L. Entonces, ¿esto cómo se ve? Bueno, si nosotros tenemos aquí 0 a L, la idea es, bueno, pues voy partiendo de forma uniforme mi intervalo, aunque tal vez el último pedacito me quede más corto. ¿Ok? Pero así es simplemente esto. ¿Ok? Sí, así es más o menos como se va a ver la partición de mi intervalo. Ahora, ya que ya partí mi intervalo, ya partí el dominio de mi cuasi geodésica, pues entonces tiene sentido fijarnos en la imagen de esta partición acá en X, ¿no? Y entonces definimos XJ como precisamente la imagen bajo gamma de los TJ. ¿Ok? Entonces, por la forma en la que escogimos el T0 y el Tn, bueno, pues resulta que X0 es X y Xn es G de X.
¿Esto cómo se ve? Bueno, pues imagínense que esta cosa naranja que está aquí es nuestra cuasigeodésica, es la imagen de nuestra cuasigeodésica en X. Y entonces, pues aquí vamos a tener X, aquí vamos a tener a G de X, que es X0 y XN, en este caso X8. Y entonces, pues a lo mejor y los XYs andan más o menos por aquí. ¿Ok? Y entonces así es como vamos a ver de buenas a primeras ahorita nuestra cuasigeodésica. Ahora, ya que hicimos todo esto, hay que recordar algo. El chiste de B es que era un conjunto de diámetro finito que me tapizaba a todo X. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar eso ahorita. Entonces, como B tapiza a X, entonces para cada J va a existir un elemento GJ de G, tal que XJ está en GJ actuando en B, trasladando a B. ¿Esto por qué? Porque esto no es otra cosa más que la unión precisamente de, lo voy a poner aquí en chiquito, esto no es otra cosa más que la unión de los G.B con G en G. ¿Ok? Entonces, si X es una unión, entonces todo elemento de X tiene que estar en alguno de estos cosos. ¿Ok? Y entonces simplemente escojo un GJ entre todos los que pueda haber y listo. Así es como definimos a GJ. ¿Ok? Entonces GJ va a ser el elemento en G, tal que XJ vive en la traslación de B por este elemento. Ahora, como podemos escoger esto, porque creemos en el axioma de elección, como podemos escoger esto, en particular, definimos G0 como la identidad y Gn como G. ¿Ok? Simplemente porque ya sabemos que X está en B y por ende G de X va a estar en G de B. Y entonces, aquí volví a poner la geodésica, nada más que ahora un poquito más chiquita. Y bueno, aquí tenemos a B. Y entonces simplemente me fijo en trasladados de B que contengan, en este caso, a X1, entonces este se va a llamar G1 de B. Este es un trasladado de B que contiene a X2, entonces se va a llamar G2 de B. Y así lo vamos a ir haciendo, ¿ok? Para todos estos cuates. ¿Vale? Noten que a priori esta cosa, esta unión de, esta colección de GBs, no tiene por qué ser una cubierta de la cuasigeodésica. Como pueden ver aquí, aquí hay un pedacito que me queda salido, aquí hay otro pedacito que me queda salido. Entonces no tiene por qué ser una cubierta de la geodésica, pero los pedacitos que van a salir no pueden ser arbitrariamente grandes. ¿Por qué? Por el hecho de que esto es una cuasigeodésica. Entonces es un encaje cuasisométrico de un intervalo. Ahora, sí. ¿Todo esto para qué? Todo esto para poder definir a ese J como GJ menos 1 inverso multiplicado por GJ. Ahora ustedes pueden decir, ¿y esto como para qué? Esto es simplemente para que salgan las cuentas, ¿vale? Entonces, así es como definimos a ese J y vamos a ver que precisamente usando estos SJs, G va a ser igual a S1, S2, bla, 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 Sn. Pero ahora eso lo único que nos diría es, ok, eso está padre, pero no nos dice como tal que S genera G, porque falta ver que SJ está en S. Pero esto no es tan difícil de ver. O sea, la afirmación es precisamente esto. Y la idea es, ok, si gamma es una lambda C cuasigeodésica, se tiene por la desigualdad de encaje cuasisométrico que la distancia entre XJ menos 1 y XJ es menor o igual a lambda veces la distancia del TJ menos 1 al TJ más C. ¿Ok? Esto es simplemente, esto es la, perdón, faltó el pedacito, ahí está. Esto no es otra cosa más que la desigualdad de cuasisometría, ¿ok? De encaje cuasisométrico. Y ahora, por definición de las TJs,
nosotros sabemos que esto es menor o igual a C lambda. ¿Ok? De hecho, si la J es menor que N, va a ser igual a C sobre lambda, pero como esto es para todo J, pues entonces es menor o igual a esto. Ahora, esta lambda se va con esta lambda y me queda C más C, entonces esta distancia es menor o igual a 2C. Ahora esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ver que como xj-1 está dentro de gj-1 por b, por definición del gj-1, se sigue que entonces la distancia, como la distancia del xj, el xj-1 es menor o igual a 2c, xj va a estar en la vecindad de radio 12 del gj-1b. ¿Ok? Porque recuerden que estos son todos los elementos tales que existe un cuate aquí dentro, tal que la distancia va a ser menor o igual a 12. Y pues ya está, ¿no? Esto funciona. Entonces, XJ va a estar dentro de esto. Pero ahora, aquí es en donde empezamos a usar el que G está actuando por isometrías. Y entonces podemos agarrar este GJ-1 y sacarlo. ¿Vale? Y entonces, nosotros sabemos que esto va a ser igual a la traslación por GJ-1 de la vecindad de radio 2C de B. Pero ahora la vecindad de radio 2C de B, habíamos dicho que se llamaba B'. Entonces, XJ está dentro de GJ-1 por B'. Por un lado. Por otro, o sea, eso es lo que sacamos de todo este coso que estamos haciendo. Por otro lado, XJ está dentro de GJB, por definición de GJ. Pero ahora GJB va a estar dentro de la vecindad de radio 12 de GJB, tan solo porque, pues, ¿sí? Está adentro. Todos los elementos de aquí están a distancia 0 de un elemento de aquí. Entonces, en particular, están a distancia menor o igual a 2e. Entonces, XJ está dentro de esta cosa, que una vez más aplicamos la idea de que actuar por isometrías, entonces sacamos este cuate para acá, y lo que nos queda es precisamente G' de B, de GJ de B'. ¿Ok? Este pedazo no es otra cosa más que aplicar esto otra vez. Y entonces XJ por un lado está dentro de GJ-1 B', y por otro lado XJ está dentro de GJB'. ¿Ok? Entonces, esto implica que esta cosa es diferente del vacío. ¿Ok? Entonces, GJ-1 por B', intersección GJB' es diferente del vacío. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Aquí simplemente multiplicamos por la izquierda por GJ-1. O dicho de otra forma, actuamos por la izquierda utilizando GJ-1 inversa, de hecho. ¿Para qué? Para que entonces decir, bueno, esto que me dice que estas dos cosas no son iguales, me implica que esto no son iguales. Es decir, B' intersección este cuate trasladando a B', perdón, es una prima también, es diferente del vacío. ¿Ok? Eso significa que este elemento cumple con la definición de S y por lo tanto SJ, que es igual a esto, está dentro de S. Por lo tanto, la afirmación se cumple. Y entonces, ya que ya sabemos que la afirmación se cumple, lo que podemos decir ahora es, bueno, G, por definición, es igual a Gn. Pero Gn la podemos luego multiplicar por un elemento que sea la identidad, en este caso, Gn-1 por Gn-1 inverso, y no hay problema. Pero ahora, este pedazo es igual a Sn. Y entonces me queda que G es igual a Gn-1 por Sn. Y entonces empezamos a repetir esto una y otra vez, ¿no? Entonces empezamos multiplicando por una identidad, que es Gn-2 por Gn-2 a la menos 1. Asociamos y esto lo cambiamos por Sn-1. Y entonces me queda que G es Gn-2 por Sn-1 por Sn. Y así me voy.
Así me voy, así me voy, así me voy. Y eventualmente llego a que G es igual a G0 por S1 hasta Sn. ¿Ok? Pero G0 era la identidad, entonces esto es igual a S1 a Sn. Entonces, G lo puedo ver como un producto de elementos de S y S inverso. Por lo tanto, G está generado por S. Ahora, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que les vuelva a comentar cómo es que alguna de estas desigualdades o igualdades funciona? Vale. Ok, vale. Entonces, esto lo que nos dice es que ya probamos que el conjunto S genera a G. Entonces, ya probamos el punto 1. Esto ya está probado. Y entonces, en particular, G es finitamente generado. ¿Ok? Entonces, nos falta ver que la función órbita es una cuasisometría. Y esto lo vemos hasta acá. Entonces, para ver que G, con su métrica de palabras ds, es cuasisométrico a X, pues hay que ver primero, bueno, hay que ver que la función órbita cumple tanto con la desigualdad de encaje cuasisométrico como con tener imagen cuasidensa. En este caso, por facilidad de demostración, vamos a demostrar primero que tiene imagen cuasidensa. Entonces, una vez más, sabemos que G actúa por isometrías en X y que B tapiza a X a través de las traslaciones por G. Entonces, podemos asumir sin pérdida de generalidad que yo me tomo un X en B. ¿Ok? Sí, o sea, esto es para ver que tiene imagen coincidencia. Entonces, recuerden que lo que hay que demostrar, por demostrar el primero, es que para todo X en X existe en este caso, un G en G, tal que eh, la distancia en X de X a phi X de G, que esto es igual a la distancia de X a G punto X, es menor o igual a D para alguna D. Entonces, de hecho, existe un D mayor o igual a 0, tal que para toda bla, bla, esto pasa. Entonces, esto es lo que queremos demostrar para ver que tiene imagen cuasidensa. Y entonces decimos, como G actúa por isometrías y beta pisa a todo X, podemos asumir sin pérdida de generalidad que esta B que tenemos aquí, esta X que tenemos aquí, está dentro de B. Si no, únicamente significa que está dentro de una traslación de B y entonces todo lo demás se hace pensando en que está trasladado todo. Entonces, sí, suponemos esto. Entonces, si nosotros tenemos un X' en X, sale que existe un G tal que X' está dentro de G de B. ¿Ok? Y ahora el hecho de que G de X está dentro de G de B, sigue que la distancia entre X' y esta cosa, que por definición es igual a la distancia entre X' y el traslado de G por X, esto va a ser menor o igual al diámetro de G de B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque X' estaba en G de B y entonces esto está dentro de G de B, esto está dentro de G de B, esto va a ser menor o igual al diámetro, por definición de diámetro. Pero ahora G está actuando por isometrías, entonces puedo sacar el G, ¿vale? Y entonces esto va a ser igual al diámetro de B. Pero el diámetro de B ya sabíamos que era finito, ¿ok? Entonces, esto lo que nos dice es que si yo tengo un X', la distancia entre X' y esta cosa
va a ser menor o igual a algo que ya no depende ni de x' ni de x. ¿Okay? Entonces definimos D como esto y ya está. Esto basta. No necesitamos presionarnos por nada más. Sí, entonces ya tenemos que esto tiene imagen cuasi densa. ¿Dudas? ¿Quieren que lo repita? Ok. Entonces les digo, aquí la idea es como que utilizar el hecho de que estamos ya tapizando nuestra X para poder jalar las cosas y ponerlas en perspectiva con respecto a X. ¿Ok? Ahora, esto lo que nos dice es que entonces ya la función órbita tiene imagen cuasi densa y ya nada más falta demostrar que cumple con las desigualdades correspondientes, cumple con las desigualdades de encaje cuasi isométrico. Y para eso es necesario ver lo siguiente. Sea G en G, ¿ok? Así de simple y sencillo. Y entonces nos tomamos gamma, una lambda C cuasi geodésica de X a G de X. Esto, si se dan cuenta, es pues realmente el mismo setting que teníamos anteriormente. Ahora, de hecho, es tan similar al setting que teníamos anteriormente que literalmente definimos a TJ, a XJ y a N como lo estábamos teniendo arriba. ¿Ok? Y entonces se obtiene que la distancia entre la imagen bajo phi de X de E y la imagen bajo phi de X de G, esto por definición es igual a esto, la distancia de X a G de X, que por definición de gamma es igual a la distancia entre gamma de 0 y gamma de L. Pero ahora esto, por el hecho de que gamma es un encaje cuasi isométrico, cumple esto otro, que esto es mayor o igual a 1 sobre lambda por L y todo eso menos C. Les digo, esto es nada más aplicar la desigualdad de encaje cuasi isométrico que teníamos en gamma. Pero ahora, no cuesta trabajo ver que lambda es mayor o igual a este numerito, simplemente por la definición de n. ¿Ok? Y entonces, pues ya tenemos esto. Esto, por otro lado, es igual a esto. Simplemente multiplicamos las cosas que se tienen que multiplicar y ya nos queda aquí. Distribuimos y nos queda esta cosa. ¿Ok? Y ahora, aquí el chiste está en lo siguiente. En la primera parte de la demostración, vimos que entonces, si nosotros teníamos un G y un X en B, podíamos tener la cuasi geodésica que unía estos cosos y definiendo TJ y XJ y GJ y SJ de la forma en la que lo hicimos arriba, teníamos que G era igual a S1 hasta Sn. ¿Ok? Pero ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que la distancia entre la identidad y G es menor o igual a N. ¿Por qué? Porque esta distancia va a ser, como mencioné al inicio de la sesión, esta distancia va a ser el mínimo de las longitudes de las palabras que me representan, en este caso, a G. Por lo tanto, esto que tengo aquí, este pedazo, lo puedo sustituir por la distancia de E a G, con una desigualdad aquí, y entonces ya me queda esto. Me queda que la distancia entre las imágenes es mayor o igual a esto por la distancia entre G menos una constante. Noten que esto y esto son constantes que ya no dependen de G, entonces, ni de X. Entonces, ya está. Ya tenemos una de las desigualdades. Para ver la otra desigualdad, lo que hacemos es decir, ok, para la otra desigualdad ya me olvido de lo de arriba y digo, n va a ser igual a la distancia de E a G.
¿Ok? Una vez más, sacando la idea de lo que son las definiciones de todo esto, esto nos dice que existen elementos S1 a Sn en este conjunto, que es S unión S inverso menos la identidad, tal que G es igual a S1 por S2 por S3, ¿verdad? Hasta Sn. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que esta distancia, que es la distancia entre las imágenes, es igual a la distancia de x a g de x, una vez más, por definición de el mapeo órbita. Y esto, por la desigualdad del triángulo, es menor o igual a la distancia de x a S1 de x, más la distancia de S1 de x a S1, S2 de x, más la distancia de S1, S2 de x a S1, S2, S3 de x, más, la distancia de S1 a Sn menos 1 por x a S1 hasta Sn por x. ¿Ok? Esto es la desigualdad del triángulo. Y luego, por cierto, me acabo de dar cuenta que esto va aquí. Entonces, perdón, una disculpa. Y esto es por desigualdad del triángulo. ¿Ok? Una disculpa. En fin. Entonces, por desigualdad del triángulo, llego a este pedazo. Pero ahora, si se dan cuenta, aquí y acá está en el mismo elemento. Y de hecho, de forma más general, todos los elementos que aparezcan aquí van a estar de este lado. ¿Ok? Entonces puedo multiplicar por la izquierda por el inverso de lo que haya aquí. ¿Ok? Y esta multiplicación izquierda me va a preservar las distancias porque G está actuando por isometrías. Entonces, cada uno de estos va a ser igual a, en este caso, la distancia de X a S1 de X, más la distancia de X a S2 de X, más la distancia de X a S3 de X, más bla, 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 hasta la distancia de X a Sn de X. ¿Ok? Y ahora, por la definición de los elementos en S, esto va a ser menor, esto va a ser cada uno de estos va a ser menor o igual a 2 veces el diámetro de B por más 12. Esto no es otra cosa más que hacer el dibujito. ¿Ok? Y ya sale. Y como hay n de estos cosos, pues entonces todo esto es menor o igual a todo este numerote. Ahora, todo este numerote tiene una n. Y esta n, recordemos que era la distancia de la identidad al elemento g. Y entonces, sustituyendo, me queda esto aquí. ¿Ok? Ahora, noten que todo esto, ¿cierto? Esto era diámetro de b, me di cuenta que me comí aquí una b, perdón. Todo esto ya no depende ni de x, ni de g, ni de nada. Entonces, esto me sirve como la cota superior de la desigualdad de la cuasisometría. Por lo tanto, se verifican las desigualdades y me queda que se verifican las desigualdades para la identidad y G. Y ustedes pueden decir, bueno, pero se supone que esto se tiene que verificar para todos los elementos GH, ¿no? Y ahí es la ventaja de que pues, el dominio sea un grupo. ¿Por qué? Porque para el caso general, lo único que se tiene que hacer es decir, bueno, la distancia entre la imagen de G y la imagen de H va a ser la distancia de esto por definición, y luego simplemente multiplicamos por la izquierda por G inverso. Y entonces me queda X por un lado y G inverso de H por otro. ¿Ok? Y esta desigualdad, ver que esto se puede acotar de forma apropiada. Bueno, para eso también utilizamos el hecho de que la distancia con respecto a S de G a H es igual a la distancia de la identidad a G inverso H. Entre esto y esto
Y el hecho de que ya sepamos que funciona para E y G ya me deja que se cumplen las desigualdades en general. Por lo tanto, ya tenemos que la función órbita es una cuasisometría. ¿Ok? Entonces, todo es muy bonito, todo es perfecto y ya terminamos la demostración. ¿Hay dudas hasta aquí? Vale, entonces asumo que esto ya quedó claro. Y entonces, ya que ya vimos la versión cuantitativa del lema de Milnor-Schwarz, hay que ver la versión clásica, entre comillas. Hay que ver la versión que es de hecho hasta más fácil ya de aplicar en la vida real, aunque es un poco más difícil de demostrar. Por eso siempre se demuestra, bueno, normalmente se demuestra primero la cuantitativa. La versión clásica nos dice lo siguiente. Tenemos un grupo y un espacio geodésico y propio. ¿Ok? Pero esperen un momento, por favor. Entonces, tenemos un grupo y un espacio geodésico y propio. Y tenemos que nuestro grupo está actuando por isometrías, ¿ok? De forma propia y cocompacta. Es por eso por lo que les estuve repite y repite y repite al inicio, que eran las cosas propias, que eran las cosas cocompactas y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Resulta que con esto ya basta para que, esperen un momento. Perdón, tengo varios perritos y ahorita se están alocando. Me disculpen. Desde hace rato se andan alocando. En fin, entonces tenemos un grupo, un espacio geodésico y propio y estamos actuando por isometrías de forma propia y cocompacta. Entonces, lo que nos dice el lema de Milnor-Schwarz es que G es finitamente generado y para toda X la función órbita es una cuasisometría. ¿Ok? Entonces, esto es la versión que normalmente se va a estar usando en la práctica. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Pues de hecho se demuestra viendo que se cumple la versión cuantitativa de Milnor-Schwarz. Se demuestra viendo que se cumple la versión cuantitativa del lema de Milnor-Schwarz. Entonces, sabemos que X es geodésico y propio. Entonces, hay dos cosas aquí que nos salen de gratis. Tenemos entonces que X es 1C cuasi geodésico para cualquier C positivo, porque recuerden que si algo es una lambda C cuasi isometría, un encaje lambda C cuasi geodésico, cuasi isométrico, también lo va a hacer para lambda prima y C prima más grandes. Entonces, acuérdense también que las geodésicas son 1,0 cuasi geodésicas. Entonces, en particular, van a ser 1C cuasi geodésicas para cualquier C positivo. Entonces, ya tenemos que X es así. Y bueno, el hecho de que sea propio nos implica que X es localmente compacto. ¿Ok? Y como es localmente compacto, sabemos que el hecho de que la acción sea cocompacta nos dice que podemos encontrar un compacto que me va a tapizar a X bajo la acción de traslación. ¿Ok? Entonces, para ver que se cumple la versión cuantitativa de Milnor-Schwarz, falta encontrar un buen B de X que me cumpla todas las condiciones anteriores. Entonces, para ver esto, primero vemos que la función cociente es una función abierta. Esto sale así de topología, no hay de otra. Y de hecho no es tan difícil, es bastante tranquilo ver que esto pasa. Y entonces sabemos que existe un B
cerrado de diámetro finito y de hecho va a ser un compacto B cerrado de diámetro finito, una vez más esto porque es localmente compacto, tal que me tapiza a todo mi, X. Pero ¿eso qué implica? Esto me implica que pi de B, donde recuerden que pi es la función cociente, pi de B va a ser todo el espacio cociente, va a ser todo el espacio de órbitas. ¿Ok? Ahora, como B es compacto y X es propio, entonces B', que recuerden que esto era igual a la vecindad de radio 2C de B, esto resulta que también va a ser compacto. Y entonces, como va a ser compacto, es de diámetro finito. Por lo tanto, como la acción es propia, entonces este conjunto que es las traslaciones de un compacto intersección el compacto mismo, esto va a ser finito. ¿Ok? Y pues ya tenemos todas las condiciones del lema de Milnor-Schwarz cuantitativo y por lo tanto ya tenemos que G es finitamente generado, como lo tenemos aquí arriba, y que la función órbita es una cuasisometría. Entonces ya de forma general ya tenemos que si ustedes quieren entender la geometría a gran escala de un grupo, lo que pueden hacer simplemente es hacerlo actuar de forma bonita, hacerlo actuar de forma propia o compacta por isometrías, en un espacio métrico que ustedes ya conozcan, que ustedes ya sepan cómo funcionan todas las cosas. Y eso es realmente como en muchas ocasiones se utiliza el lema de Milnor-Schwarz. Y de hecho, incluso hasta se puede sacar más cosas, se pueden jalar más resultados. Y eso lo vamos a ver en un momento. Una de las consecuencias básicas de todo esto, una de las consecuencias básicas del lema de Milnor-Schwarz es que si ustedes tienen un grupo finitamente generado y un subgrupo de índice finito, entonces H es finitamente generado y H es cuasisométrico a G. ¿Ok? El primer pedazo no es trivial, pero se puede demostrar utilizando teoría de grupos, pero viéndolo como una consecuencia de Milnor-Schwarz sale bastante fácil. Y la idea de este teorema es notar que como G es finitamente generado, entonces supongamos que S es un conjunto generador finito, y entonces el grafo de Cayley con respecto a este conjunto generador finito es tanto geodésico como propio. ¿Ok? Y ahora H va a estar actuando en este grafo de Cayley. Esto era una de las cosas que vimos en la sesión de ejercicios anterior. Entonces, ya vimos que esto lo está actuando por isometrías. Y más aún, la acción va a ser propia y cocompacta. ¿Okay? Esto por ser de índice finito. Y por lo tanto, tenemos que H está actuando de forma por isometrías, de forma propia y cocompacta en este espacio métrico. Entonces, por el lema de Milnor-Schwarz, resulta que H es finitamente generado y es cuasisométrico al grafo de Cayley de G con respecto a S. Pero esto es equivalente a que sea cuasisométrico a G, porque la métrica en G viene de la métrica en el grafo de Cayley. ¿Ok? Entonces, así está la cosa. Esta es una de las consecuencias más comunes en el estudio de geometría a gran escala de los grupos. Es decir, si ustedes tienen un grupo, es lo mismo estudiar su geometría a gran escala que estudiar la geometría a gran escala de un subgrupo de índice finito. ¿Ok? Y eso es lo que luego funciona bastante ya en la práctica. Y es lo que lleva al concepto de propiedades virtuales. ¿Y por qué estudiar propiedades virtuales para geometría a gran escala? Es lo mismo que estudiarlas sin ser virtuales. Pero bueno, ahora, una de las consecuencias de esto, una de las cuestiones de todo esto, es que en muchas ocasiones, si uno puede encontrar un espacio métrico con propiedades muy bonitas,
el hecho de que por la versión clásica del lema de Milnor-Schwarz, nuestros grupos que estén actuando ahí de forma propia y cocompacta por isometrías sean cuasisométricos a nuestro espacio, nos dice que en realidad eventualmente podemos jalar propiedades de X a G, pero no nada más jalar propiedades geométricas, sino que también podemos usar estas propiedades geométricas para demostrar propiedades algebraicas de G. Y una de estas formas de verlo es lo que es el ser finitamente presentado y el problema de las palabras. Ahora, si ustedes no saben qué es eso, no hay problema porque vamos a verlo de forma muy rápida. Entonces, ¿qué son grupos libres y presentaciones? Bueno, aquí ya vamos a hacer como que un paréntesis muy grande y esto ya va a ser realmente de teoría de grupos, pero como no sé qué tanto han visto de teoría de grupos, pues lo tenemos que ver. Entonces, sea ese un conjunto, así, abstracto, sea ese un conjunto, denotamos por S inverso a una copia de S, ¿ok? Y entonces, si yo tengo un S chiquita en S, al elemento que le corresponde en S inverso, lo vamos a denotar por S chiquita inversa, ¿ok? Entonces tenemos S y S inversa. Entonces, por ejemplo, si S es el conjunto AB, S inverso va a ser el conjunto A inverso, B inverso. ¿Vale? Y vamos a pensar que estos conjuntos son separados en sí mismos. Es decir, podemos pensar que no tienen nada en común, aunque uno sea la copia del otro. Ahora, una palabra en S unión S inversa es una secuencia finita de elementos en S unión S inversa. ¿Ok? Y de paso a una secuencia vacía, porque a final de cuentas nunca dije que estas secuencias no fuesen vacías, a una secuencia vacía se le va a denotar como con épsilon y se le va a llamar la palabra vacía. Ahora, ejemplos de todo esto, pues por ejemplo, si tenemos este es S, palabras pueden ser como A, B, A, B, A, que tenemos aquí, o puede ser cosas como A inverso, B, A, B, B inverso, A inverso. O pueden ser cosas como B, A, B, A inverso y cosas así, ¿ok? Estas van a ser nuestras palabras. Ahora, nosotros que decimos que una palabra es reducida si no contiene elementos de la forma S inverso o S inverso S, elementos consecutivos de esa forma. Es decir, por ejemplo, la palabra AB, AB, AB es reducida. La palabra BAB, A inverso es reducida, porque si bien sí tiene aquí una y una inverso, no son elementos consecutivos. Algo que no es reducido es la palabra A inverso, B, A, B, B inverso, A inverso. ¿Por qué? Porque aquí hay un par de elementos consecutivos de la forma B, B inverso, y acá hay un par de elementos consecutivos de la forma A inverso. ¿Ok? Pero ahora, lo bonito es que toda palabra puede reducirse en el sentido de que puedo eliminar estos elementos, ¿ok? Y me va a quedar una nueva palabra, en este caso sería A inverso, B, A. Y entonces, como esto es una secuencia finita, tras una cantidad finita de pasos, puedo siempre eliminar los elementos de esta forma. Y entonces siempre puedo reducir una palabra. Y bueno, noten que también la palabra vacía es reducida por vacuidad. ¿Ok? Ahora, ya que ya tengo todo esto, voy a definir a f de s como el conjunto de todas las palabras reducidas en S unión S inverso. ¿Ok? Simplemente así. Y a este f de s se le llama el grupo libre de S o el grupo libre en S. Y equivalentemente se dice que S genera libremente a f de s. Ahora ustedes dirán, bueno, aquí meto la palabra grupo, meto la palabra genera. Entonces suena que esto debería de ser un grupo y lo es. Todo grupo libre es un grupo con la operación concatenar y reducir. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo,
la palabra ABA y la quiero operar con la palabra A inverso, B, A, B inverso, pues lo que hago es la concateno, A, B, A inverso, B, A, B inverso, y la reduzco. Y entonces me queda A, B, esta se va, B, A, B inverso. ¿Ok? Y este pedazo me quedó raro ahí. Déjenme lo bajo mejor. Es igual a esto. ¿Ok? Ahora, esto es un grupo. Y ahí su elemento neutro es la palabra vacía y todo queda bonito y perfecto. Resulta que estos grupos libres se llaman así porque cumplen con una cierta propiedad universal. Y esta es la siguiente. Sea S un conjunto y G un grupo. ¿Ok? Y tómense una función cualquiera, y esto es importante, una función cualquiera que vaya de S a G. No importa cómo sea. Esto es nada más una función. ¿Ok? Entonces es una función que va de S a G. Entonces existe un único homomorfismo de grupos que va de F de S a G, tal que su restricción a S es phi. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una función que vaya de S a G, entonces siempre la puedo extender a un homomorfismo. Noten que esto en general para los grupos que están generados por un conjunto S, esto no es verdad. Pero para los grupos libres sí lo es. Es por eso por lo que aquí se le agrega el adverbio libremente. ¿Ok? Ahora, ya que ya se tiene todo esto, uno puede tener lo siguiente. Si G es un grupo y S es un conjunto generador de G, aquí ya conjunto generador a secas, entonces yo tengo pues la inclusión natural, ¿no? El iota que va de S y lo manda al S mismo, pero dentro de G. ¿Ok? Ahora, esto es una función. Esto es un conjunto y esto es un grupo. Entonces, por la propiedad universal, eso me dice que existe un único homomorfismo que va del libre generado por S a G. Y a este homomorfismo se le llama la proyección canónica. ¿Ok? Y ahora, como este es inducido por la inclusión, eso significa que los elementos S van a los elementos S acá. Pero ahora S genera a G. Entonces, pi resulta ser sobreyectivo. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos poner así como una flechita con dos cabezas. Y ahora esto, por los teoremas de isomorfismo, por el enésimo teorema de isomorfismo, no me acuerdo cuál es, nos dice que G entonces es isomorfo a f de S por el kernel de pi. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que todo grupo es un grupo cociente de un grupo libre. ¿Ok? Entonces, esto es bonito y esto es interesante. Y esto es lo que realmente nos permite luego tener un resultado que similar a la propiedad universal, pero más concentrado en los grupos. Pero bueno, eso es aparte. Ahora, una vez que uno ya tiene todo esto, uno puede decir, bueno, entonces, si yo me tomo un grupo y yo me tomo un subgrupo un subconjunto R, un subconjunto R de G, defino a la cerradura normal de G como el subgrupo normal de G más chico, tal que R está contenido ahí. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos poner ya así como decir y describir exactamente quién es quién y termina siendo pues el conjunto, el subgrupo generado por todas las
por todos los productos de conjugaciones de elementos de R. Está un poquito chistoso. Pero bueno, el chiste es que lo pueden pensar como el subgrupo normal más chico. ¿Ok? Y pueden quedarse con esa idea. Ahora, dado S un conjunto, y aquí ya borré algo, perdón. Ahí está. Dado S un conjunto y R un subconjunto del libre generado por S, podemos definir esto, que es simplemente notación. Entonces déjenme realmente. Lo pongo como naranja. ¿Está? Defino esto como f de S, el grupo libre de S, cociente la cerradura normal de R. ¿Ok? Esto simplemente así es como lo defino. Y entonces decimos, si yo tengo un grupo G y S un conjunto generador, vamos a decir que G tiene a este coso como presentación, o bien esto es una presentación de G, cualquiera de las dos formas es válida, si la proyección canónica de la que andábamos hablando aquí, me induce un isomorfismo entre esto y G. Y por lo de induce un isomorfismo me refiero a esto. ¿Ok? Dicho de otra forma, la cerradura normal de R es igual al kernel de la proyección canónica. ¿Ok? Esto es el hecho de que esto sea una presentación de G. Y bueno, decimos que G es finitamente presentado si existen S en G y R en F de S, subconjuntos finitos, tales que G tiene como presentación a esto. ¿Ok? Entonces, ejemplos de esto. Ejemplos. Sería el primero, y uno de los que están más tranquilos, es, por ejemplo, Z2. Lo podemos ver como el que está generado por cierto, aquí, si se dan cuenta, aquí usamos notación de conjuntos, o sea, debería poner aquí es el conjunto S y él es el conjunto R, pero en la práctica realmente nada más se ponen los elementos. Entonces, es el conjunto generado por el 0, 1 y el 1, 0. Este va a ser mi conjunto de generadores. Y la relación que me funciona aquí es que el 0, 1, 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0, es trivial. ¿Ok? Esta va a ser mi relación. ¿Ok? Esto es lo mismo que pensarlo como que tienen aquí A, B, y es un conjunto, y la relación es A, B, A inverso, B inverso. ¿Ok? Entonces, esto es una presentación de Z2. Y uno puede revisarlo a mano, uno puede revisar que sí sea cierto. Otra forma de verlo es, y este lo van a ver en la tarea, es de infinito. De infinito tiene como presentación AB, en donde A cuadrada y B cuadrada son triviales. ¿Ok? Hay veces en las que se pone así, hay veces en las que se pone AB con AB, A inverso, B inverso, igual a la identidad. ¿Ok? Es cuestión de notación y ahí sí ya es preferencia del autor. Entonces, en la literatura lo pueden ver ya sea de esta forma o de esta forma. Y bueno, entonces, este es el diédrico infinito. Y luego, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos Z módulo 5Z, esto lo pueden ver como el generado por A, en donde A a la 5 ya es trivial. ¿Ok? Entonces, estas son algunas presentaciones de grupos que son bastante sencillos, bastante tranquilos. Ahora, si ustedes tienen un grupo, encontrar una presentación siempre de que la pueden encontrar. Precisamente por esto. O sea, siempre pueden poner todo el kernel como el conjunto de relaciones. Como ya es normal, la cerradura normal va a ser sí misma. Pero eso no siempre conviene. O
sea, eso no siempre es algo bonito. Hay ocasiones en las que, como en estas, en las que las cosas son bastante bonitas, son bastante tranquilas, pero hay muchas veces en las que no. Y de hecho, en la parte ya de investigación, si ustedes quieren investigar un grupo, normalmente incluso hasta podrían escribir todo un artículo de investigación demostrando que tal grupo tiene esta presentación bonita. ¿Ok? O ver que es finitamente presentado. Ya todo depende, en realidad el hecho de que esto sea un artículo de investigación ya dependerá realmente del grupo y si es obvio o no que tiene una presentación finita. Pero bueno, en fin, el punto es que si estos son ejemplos de presentaciones y de hecho de grupos finitamente presentados. Ahora, ya que tengo todo esto, llego a lo que se llama el problema de la palabra. Si yo tengo un grupo y una presentación de este grupo, yo me puedo tomar dos palabras W1 y W2 en S1 y S2, en S1 uniones, en S uniones inverso. Y entonces el problema de la palabra es preguntarse si estas dos palabras, que a priori pueden ser diferentes, me representan el mismo elemento en G. ¿Ok? Este es un problema, se conoce como el problema de la palabra. Y entonces decimos que G, con su presentación esta, tiene problema de la palabra soluble si existe un algoritmo que toma como entradas palabras en S unión S inverso y en tiempo finito, este algoritmo como resultado me dice si esta palabra representa la identidad en mi grupo o no. ¿Ok? Eso es el problema de la palabra sea soluble o no. Y como nota, porque aquí me doy cuenta de que lo escribí, parece que depende de la presentación, el problema de la palabra, que el problema de la palabra sea soluble no depende de la presentación del grupo. Que el problema de la palabra sea soluble o no, no depende de la presentación del grupo. ¿Ok? Es decir, si yo tengo dos presentaciones del mismo grupo, digamos SR y tengo por aquí S'R', si yo tengo dos presentaciones de este grupo, el hecho de que pueda encontrar una solución al problema de la palabra con esta presentación me dice que puedo encontrar uno con la otra. Y de hecho, eso también es un sí, solo sí. Si con esta presentación el problema de la palabra no es soluble, es decir, no existe ningún algoritmo que en tiempo finito me diga si una palabra representa la identidad o no, eso también se va a valer para toda presentación. ¿Ok? Y ahora, existen grupos con problema de la palabra finito. El más sencillo de todos es el grupo libre. En el grupo libre, pueden pensarlo como que tiene como presentación S y R es vacío. Y el algoritmo es simplemente, me das una palabra en S unión S inverso, lo reduzco, como la palabra es una secuencia finita, el proceso de reducción es finito, se hace en tiempo finito, y si al momento de reducirlo me queda la palabra vacía, es la identidad. La palabra representaba la identidad. Si al momento de reducirlo no me queda la palabra vacía, entonces no es la palabra identidad. Es el algoritmo para la solución del problema de la palabra más sencillo que hay. Ese entonces es un caso de problema de la palabra soluble. Ahora, hay grupos con problema de la palabra no soluble. Me parece, y aquí no me citen porque eso es de lo que recuerdo, me parece que por ahí de los 50, Novikov dio el primer ejemplo de un grupo con problema de la palabra no soluble.
Y ahora, estos grupos son muy raros, son bastante complicados realmente. Les recomiendo que si en algún momento tienen unos 20 minutos libres, lo busquen en Google, de grupo con problema de la palabra no soluble, y les va a salir varios ejemplos. Entonces, bastante interesante. Ahora, entonces, si yo les doy un grupo, siempre puede existir la... De hecho, hagámoslo más sencillo. Yo les doy un grupo finitamente generado, siempre está el problema, o más bien la pregunta de si es finitamente presentado o no, si tiene problema de la palabra soluble o no. Espera un momento. Entonces, si yo les doy un grupo, siempre queda la duda de es finitamente presentado o no, tiene problema de la palabra soluble o no. Y de hecho, así como existe el problema de la palabra, existen otros problemas algorítmicos, como el problema de la conjugación, que es, si yo te doy dos elementos de tu grupo, decides si estos son conjugados o no. O el problema de la membresía, que es, te doy un subgrupo y te doy una palabra. Decides si este elemento, perdón, de tu grupo, pertenece al subgrupo o no. Todos estos problemas algorítmicos son problemas que pues, realmente son de teoría de grupos y uno se pregunta si nuestros grupos cumplen o no todo esto. Y resulta que en la teoría geométrica de grupos nos ayuda a poder decir todo esto. La idea en general, la idea así a grandes rasgos, es que a través del lema de Milnor-Schwarz, la idea es, encuentras un espacio lo suficientemente bonito en donde estés actuando de forma propia, compacta, por isometrías, y jalas, esto es el problema del Milnor-Schwarz, nos dice que tu grupo finitamente generado ya es cuasi isométrico al espacio, y entonces utilizas propiedades geométricas de tu espacio, las jalas a tu grupo y las utilizas para poder dar solución a todo esto. Y uno de los ejemplos más bonitos y más famosos, no sé si decir famosos, uno de los ejemplos más bonitos y un favorito particular mío es lo que se llaman los grupos y espacios hiperbólicos. La idea en general es lo siguiente. Ustedes tienen un espacio geodésico X, ¿ok? Y entonces un triángulo geodésico es una tercia de geodésicas, tales que pues el final de esta es el inicio de esta, el final de esta otra es el inicio de esta, y así sucesivamente, ¿no? Esto se hace de forma cíclica. Entonces, en realidad, esto en verdad se ve dentro del espacio como algo así, ¿no? Como un triángulo. Ahora, nosotros decimos que un triángulo es delta delgado, en donde delta es un real no negativo, si se cumple que cualquiera de los lados está contenido dentro de la delta vecindad de la unión de los otros dos. Entonces, esto se ve en el dibujo más o menos así. Si yo tengo aquí mi triángulo, entonces yo voy a tener algo de este estilo, ¿ok? En donde aquí esta es la primera delta vecindad de uno de los lados y esta es la segunda delta vecindad. Y esto se tiene que cumplir para todo lado, ¿ok? Entonces, eso es el que un triángulo geodésico sea delta delgado. Finalmente decimos que un espacio geodésico es delta hiperbólico si todo triángulo geodésico es delta delgado. Ahora, aquí hay algo que hay que remarcar. Si yo les doy a ustedes un triángulo geodésico, ustedes siempre van a poder encontrar una delta tal que lo haga delta delgado. ¿Por qué? Porque los triángulos geodésicos son compactos. ¿Ok?
Pero ahora, aquí el chiste de un espacio delta hiperbólico es que la delta no va a depender de mis triángulos. Es decir, va a ser una delta que va a funcionar de forma uniforme para todo triángulo geodésico. ¿Ok? Y entonces, ejemplos de todo esto es, y el primer ejemplo es simplemente el motivo por el cual a estos cosas se les llama hiperbólicos, y es que Hn, que es el espacio hiperbólico n-dimensional, y aquí por espacio hiperbólico me refiero a espacio de curvatura negativa o espacio de geometría no euclidiana de curvatura negativa n-dimensional. Todo espacio hiperbólico n-dimensional es hiperbólico. Y esto sale del hecho de que esta idea de tener triángulos delta delgados es que están como que apachurraditos del centro. Y el hecho de que estén como apachurraditos del centro hace que en el caso de Hn, los ángulos internos de mi triángulo sean más cortos, sean más chiquitos de lo que deberían de ser, y entonces la suma de los ángulos internos es menor que pi. ¿Ok? Pero bueno, entonces esto funciona. Y otra cosa que también funciona es que todo espacio geodésico de diámetro finito es hiperbólico. Y ahí sí es, este ejemplo 2 es el ejemplo que estoy así de... Ok, el ejemplo 2 son las cosas que no quieres. O las cosas que, no tanto que no quieras, sino que son las cosas que no te dan nada de información extra. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un espacio geodésico de diámetro finito, digamos que tiene diámetro D, entonces va a ser D hiperbólico. ¿Ok? Porque pues sí, todo triángulo va a ser delta delgado, porque al momento de que te tomes la D vecindad de cualquier cosa, en este caso, vas a agarrarte todo el espacio. Entonces, en particular, vas a agarrarte los otros lados de tus triángulos. Entonces, son como que, este es como que el ejemplo bobo, el ejemplo que no queremos realmente considerar con mucha conciencia, pero que existe. Y este es como que uno de los ejemplos como que fundamentales de esto. Ahora, algo que no es hiperbólico es Rn, para n mayor o igual a 2. Si ustedes tienen Rn, para cualquier delta que se agarren, siempre puedo construir un triángulo geodésico que no sea delta delgado. Y la idea es más o menos así como que, bueno, si ustedes tienen delta, ustedes pueden construir un triángulo rectángulo lo suficientemente grande a modo de que si ustedes hacen la delta vecindad, no va a contener a todo la hipotenusa. ¿Ok? Esa es como que la versión manoteada de por qué funciona esto. Ahora, algo importante aquí que no puse es que la delta hiperbolicidad es un invariante cuasisométrico. Es decir, si yo tengo una cuasisometría entre dos espacios X y Y, entonces X va a ser hiperbólico, va a ser delta hiperbólico, si y solo si Y es delta prima hiperbólico. Noten que aquí las delta y delta prima no tienen por qué ser iguales. ¿Ok? Entonces, sí, tenemos eso. Ahora, por otro lado, gracias al lema de Schwarz-Milnor y al hecho de que, pues, si un grupo es finitamente generado, todas sus métricas de las palabras con respecto a conjuntos generadores finitos son cuasisométricos entre sí, sale la siguiente definición. Yo digo que G es finitamente, sí, perdón, yo digo que G, un grupo finitamente generado, es hiperbólico si existe un espacio delta hiperbólico en donde estemos actuando por isometrías de forma propia y cocompacta. Entonces aquí estamos aplicando 100% Milnor-Schwarz, ¿ok? Y bueno, esta es la definición. Una consecuencia directa es, bueno, una consecuencia no directa, más bien, una consecuencia muy bonita y que es de las que, en las que uno se entretiene cuando está uno en el curso de teoría geométrica de grupos, es que si G es hiperbólico, entonces es finitamente presentado y tiene problema de la palabra soluble, y más aún va a ser en tiempo lineal. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que pensando
viendo que nuestro grupo esté actuando en un espacio bonito, en este caso delta hiperbólico, y de forma bonita, me da de forma gratis, entre comillas, resultados de 100% algebraicos, ¿no? El que sea finitamente presentado y problema de la palabra soluble en tiempo lineal. Y bueno, ejemplos de todo esto, los más sencillos es f de s para s finito, es un espacio hiperbólico, es un grupo hiperbólico. Y, por ejemplo, a ver, ¿qué será bueno? Tomemos sigma, una superficie cerrada de género G mayor o igual a 2. Entonces, el grupo fundamental de sigma es hiperbólico. ¿Ok? Esto se puede hacer porque resulta que si ustedes tienen un grupo libremente generado por S y S finito, pues su grafo de Cayley resulta ser un árbol. Es decir, es un grafo que no tiene ciclos, no tiene caminos cerrados que se vean de esta forma. Todo camino cerrado va a tener lo que se llama backtracking, que es como que vamos de izquierda a derecha e inmediatamente después vamos de derecha a izquierda por la misma lista. ¿Ok? Entonces, sus grafos de Cayley resultan ser árboles y los árboles son de hecho cero hiperbólicos. Y entonces, nuestro grupo va a estar actuando en su grafo de Cayley de forma propia ecocompacta por isometrías. Entonces, así es como sale este. Este otro sale de que el grupo fundamental actúa en H2 por isometrías de forma propia por ser un grupo fundamental y cocompacta por el hecho de que sigma es cerrado. Compacta. Y listo. Ya habíamos visto que los HNs eran así. No ejemplos. Y esto es lo que a veces como que a uno lo desanima. Es lo siguiente. De hecho, esto es a un teorema. Lo vamos a poner así. No ejemplo, diagonal teorema. Sea G, grupo finitamente generado. Si existe H, subgrupo de G, tal que H es isomorfo a Z2, entonces G no es hiperbólico. Y eso como que lo desanima a uno, ¿no? Porque muchos de los ejemplos de grupos que uno maneja, muchos de los ejemplos de grupos que uno tiene como que a la mano, pues muchos de estos contienen a un Z2 ahí metido. Pero resulta que aún así, esto nos dice que en particular esos ejemplos que uno tenía no van a ser hiperbólicos. Pero resulta que, y esto es una nota algo chistosa, aunque el teorema anterior nos desanima, resulta que bajo cierta definición de aleatoriedad, resulta que bajo cierta definición de aleatorio,
grupo finitamente presentado, aleatorio, con probabilidad 1, es hiperbólico. Y esto se debe a Gromov y Olshansky, si no me equivoco. Gromov y Olshansky. Nunca me acuerdo cómo se escribe Olshansky. Creo que se escribe así. Si no, ahí luego en las notas que les pase les corrijo bien el nombre. Pero bueno, entonces, aunque el no ejemplo teorema nos desanima porque nos dice, chin, todos los ejemplos que tenía a la mano, pues resulta que no van a serlo. Al mismo tiempo resulta que, pues, no hay que preocuparse mucho. O sea, de forma aleatoria, si ustedes agarran el saco de todos los grupos finitamente presentados, meten la mano y sacan un grupo, así de forma aleatoria, el grupo que ustedes agarraron con probabilidad 1 va a ser hiperbólico. ¿Ok? Pueden pensar en este fenómeno como el fenómeno de agarrarse un número real aleatorio y que, pues, con seguridad, con probabilidad 1 va a ser irracional, aunque los números racionales son los que normalmente a uno se le viene a la mente más fácil, ¿no? Pero bueno, con esto me gustaría terminar el minicurso. La idea aquí es que, espero que siquiera haber podido transmitir bien la idea de que es importante el estudiar a los grupos a través de sus acciones, y la teoría geométrica de grupos trata precisamente de estudiar a los grupos a través de sus acciones en espacios geométricos. Y precisamente gracias al lema de Milnor-Schwarz y la geometría a gran escala, esto es equivalente a pensar que a los grupos como espacios métricos en sí mismos. Y resulta, por lo que les comenté ahorita en este pedazo, en que si de esta forma hacemos actuar a un grupo en un espacio lo suficientemente bonito, uno puede entonces jalar estas propiedades bonitas del espacio al grupo y obtener resultados algebraicos a partir de esto. En fin, con eso cierro el mini curso y espero que siquiera se hayan entretenido. ¿Tienen alguna duda, comentario? Sí, a eso me refiero. Tiempo lineal me refiero a la complejidad del algoritmo. Y sí, es ON. En donde N es la longitud de la palabra. Las grabaciones van a estar en el canal de YouTube del CCM, o uno de los canales de YouTube del CCM. Miguel, no sé si andes ahí. Sí, por aquí estoy, Jesús. ¿Tienes alguna idea de dónde vayan a estar las grabaciones de los estos? Yo creo que sería más bien en YouTube, porque son como muy grandes, de mucha duración para subirlas a Facebook. Perfecto. Entonces, pueden revisar el canal de YouTube del CCM y ahí van a estar de forma segura.